Muchas gracias. Gracias nuevamente a la invitación de la asociación. Vamos a compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes parte de lo que he podido ir aprendiendo a lo largo de estos años en la implementación de proyectos de datos biométricos. Me vengo desempeñando dentro de Integratel, ex Telefónica, hasta hace unos pocos meses. Y bueno, como empresa de telecomunicaciones, sea de forma proactiva o sea de forma regulada, tenemos implementaciones de procesos biométricos de todo tipo, ¿no? Nuevamente, de forma proactiva, hemos implementado en algún momento hasta procesos biométricos relacionados inclusive también con temas de voz, no solamente dactilares, con lo cual de alguna forma hemos tenido varios escenarios sobre los cuales poder compartir algunas experiencias. Bueno, primero un breve repaso. Todo lo que estamos acá creo que entendemos la importancia y la criticidad de poder proteger y asegurar la trazabilidad de estos datos, ¿no? En el caso de lo que es riesgo personal, repasemos un poquito, pues es básicamente el riesgo, ¿no? De la pérdida, fallos en los procesos asociados a personas, aplicativos, eventos externos y los procesos propiamente donde corren todos estos datos sensibles, ¿no? A modo un poco de compartir la experiencia, en el caso de lo que son riesgos asociados a procesos deficientes, lo que tenemos acá es básicamente manejo inadecuado de los datos biométricos, ¿no? Estamos hablando de que los datos están expuestos de forma indebida a quien no debería tener acceso muchas veces. Los procesos los definimos pensando en que va a fluir de forma idónea, pero a veces no entendemos también en ese lapso de diseño del proceso quiénes son los que finalmente van a acceder a ese dato y ahí comenzamos a veces con los problemas de poder exponerlo de forma inadecuada a personas que no deberían tenerlo o de la forma como lo deberían tener tal vez no es la óptima, ¿no? Venimos con el otro riesgo asociado básicamente en la parte de lo que son los errores humanos. Estamos hablando no solamente de los accesos a individuos, sino también de cómo se ha configurado el acceso a este dato, ¿no? ¿Quién debería administrarlo? Por ejemplo, si definimos que debería generarse con un grupo tal de perfiles de operadores, quién define también cómo se administran. Esto va también de la mano con una revisión interna dentro de las organizaciones que va relacionado con el gobierno del dato, ¿no? Esto, como cualquier otra información en la compañía, es parte de la información. El dato biométrico pertenece al espectro de lo que se gobierna dentro de un gobierno del dato. Las compañías deberíamos tener con claridad qué ente dentro de la compañía es el que administra el dato, sea un equipo de business intelligence, sea un equipo de tecnología o sea un área de seguridad. Eso determina buena parte de cómo es que el acceso a la información va a minimizar que hayan posibles fugas de información más adelante, ¿no? Y esto también, digamos, determina la trazabilidad posteriormente sobre quién define el gobierno del dato y quién define también cuáles son las políticas del uso de ese dato, ¿no? A nivel de fallos tecnológicos, pues estamos hablando básicamente de vulnerabilidades en las plataformas, aplicaciones, sea comerciales, sea de gestión interna, y no solamente de la vulnerabilidad misma del aplicativo, sino de lo que significa permitir la descarga de un dato, así sea un proceso masivo o un proceso de consulta. Y el tema de también saber cómo se maneja el proceso de comunicación, de descargas, de acceso a la información, y validar que todo el ecosistema de elementos que forman parte del ciclo de vida del dato estén monitoreados, estén identificados. Finalmente pasamos al tema de eventos externos, donde estamos conscientes de todo lo que significa en esta coyuntura ya post-COVID, de lo que viene a ser todo el impacto en ciberataques, en riesgos de fuga de información. No somos un entorno exento de estas ocurrencias. Recordemos allá por el 2022 más o menos, eventos donde la misma Sbank hizo comentarios acerca de que había exposición de datos personales también, asimismo también RENIEC, y que esto realmente, lejos de ser un ataque, lo que importa creo que también es ser consciente de que estamos expuestos a esto y ser conscientes nosotros como áreas protectoras de esta información y áreas de control,
de que existe por detrás en realidad un mercado informal, un mercado para fines de comercialización o inclusive hasta delictivos, que siempre va a estar al acecho del dato, este dato bastante personalísimo e inclusive sensible y que hoy en día ya es una llave a muchos otros tipos de servicios o de información. Entonces, ser conscientes de que somos vulnerables o que podemos potencialmente ser vulnerables de estos tipos de eventos como ciberataques o fuga, creo que es parte primordial de entender la criticidad por qué debemos proteger esta información, ¿no? Bueno, también recordar que es importante esto, la aseguranza del dato. ¿Por qué? Porque estamos expuestos cuando se quiebra esto a temas de fraude, ¿no? Fraudes de identidad. Recordemos que acá en el país, post-COVID, comenzaron a emerger los fraudes tipo SIM swapping, que era robos de cuentas en bancos. Comenzamos a tener también algunos tipos de eventos relacionados con algunos otros sectores, algunos con entidades de salud público, algunos de banca, otros de telecomunicaciones también. Entonces, el tema del fraude en la suplantación de identidad termina siendo también un porqué que nos justifica y nos respalda los procesos de control y la trazabilidad de esta información. Obviamente, para las empresas que estamos inmersas en esta operación, sabemos que estamos expuestos también a multas, sea a multas por incumplimientos propiamente de nuestro sector o inclusive por las entidades que regulan los negocios, ¿no? Y finalmente, también entender que esto se trata de imagen reputacional de las organizaciones y también de un dato que va relacionado con la desconfianza no solamente de clientes, sino también con una desconfianza que está relacionada hacia el proceso de digitalización. Creo que muchas compañías ya llevamos bastante tiempo buscando digitalizar procesos, no solamente comerciales, sino también de gestión postventa. Y si es que esta información perciben de forma externa que no está bien protegida, pues genera también, le generamos involuntariamente desconfianza a que puedan apostar a digitalizar los procesos, a operar, pero procesos en entornos digitales con nosotros. Cuesta mucho digitalizar las operaciones de nuestros clientes en general. Si es que el dato perciben que no es seguro exponerlo, pues simplemente se quiebran todos los esfuerzos en la digitalización que podemos poner las compañías, ¿no? Finalmente, pues acá recordar que la información relacionada a riesgos al dato biométrico es una información que es muchas veces de media o hasta de baja probabilidad, pero cuando esto se ejecuta o se acomete, pues tiene un alto impacto, ¿no? Por eso nuestro mapa de calor siempre tiene que estar relacionado hacia el impacto que genera la sensibilidad de la protección de este dato, ¿no? Ahora, un poco compartiendo también la experiencia que está relacionada con el tema de la protección de este dato y la experiencia que hemos tenido también en el tema de prevención de riesgos y de fraude, pues tenemos que entender que la seguridad o la securización de la trazabilidad de esto parte primero porque los riesgos que tenemos que proteger tienen que estar medidos en primera instancia sobre el proceso completo del ciclo de vida del dato, ¿no? En este caso, el dato biométrico. Estamos hablando donde, comenzando con el proceso prácticamente de captura del dato biométrico. Estamos hablando de que cuando se genera el dato, lo que tenemos que evitar para problemas de riesgo es saber claramente los dispositivos donde estamos capturando el dato, saber la ubicación de la captura, de la captura del dato mismo, inclusive fechas, horas, y en este proceso ya inclusive estamos hablando de que el dato tenga que comenzar a entrar en un proceso de cifrado para que no sea alterado desde su nacimiento hasta la parte final del proceso de eliminación. Es importante también tener en cuenta que debemos considerar que aquí ya tiene que estar implícita el consentimiento de datos, el consentimiento, perdón, del uso de este dato, porque posteriormente, inclusive, aun cuando estamos en el proceso de eliminación de esta información, debemos tener también la conformidad del cliente o de nuestros usuarios de cómo es que vamos a utilizar esa información. Lo que no es válido y no es aceptable de ninguna forma, por ejemplo, es que un dato capturado bajo condiciones de un consentimiento específico termine siendo utilizado
para otros fines que no ha aceptado el usuario, o inclusive fuera de la compañía, cuando termina habiendo una fuga de datos. Entonces, es importante que en la captura tengamos estas premisas para poder seguir, digamos, de una forma segura hacia los siguientes pasos, ¿no? Bueno, cuando pasamos allá a la validación del cumplimiento de los elementos de la captura, pasamos también al almacenamiento propiamente dicho de la información. Eh, en el medio también tenemos que, cuando estamos hablando del viaje que hace este dato hacia otros entornos, tenemos que tener en consideración también tenemos que ser conscientes de la securización que tenemos que dar a todos los elementos de comunicación cuando este dato pasa, por ejemplo, en la captura en la primera instancia de un proceso comercial, cuando pasa hacia un proceso de almacenamiento en una base con el equipo de tecnología o con el equipo de Business Intelligence. Todo ese viaje también tiene que estar inclusive no solamente securizado, sino también tenemos que tener claramente la trazabilidad de por qué pasos está siguiéndose, quiénes son los que intervienen directamente en esta generación y en este almacenamiento del dato, y para eso sirve justamente algunas herramientas que nos permitirían tener mayor control y visibilidad de por dónde está viajando esta información. Ahora, cuando ya llegamos al proceso de consulta, una vez almacenado el dato, la consulta tendría que también estar asociada hacia un control propiamente de saber quién accede a la información, quién accede, para qué accede, cuándo. Esto nos debería poder saber a nosotros qué tipo de uso se le está dando la información y sobre todo para qué fines. Estamos hablando no solamente para minimizar intentos de fuga de información, sino también saber si es que estamos potencialmente exponiéndonos a un mal uso del dato por volumetrías inadecuadas de consulta o por accesos de personas que no deberían estar accediendo a la información, ¿no? Acá ya comienzan a entrar parte de los entornos que tienen que ver con la trazabilidad propiamente del uso de la información, ¿no? Estamos hablando de que en algunos procesos deberíamos tener inclusive no solamente auditorías a nivel de aplicativos como SIEM, sino también tendríamos que tener, dependiendo de la rigurosidad del dato, procesos que sean firmados inclusive hasta digitalmente para saber quiénes son los que han estado haciendo uso de la información y bajo qué motivos han estado haciendo la misma información, ¿no? Acá también, inclusive en el proceso de consulta, estamos hablando ya de que la información ya está cifrada y el cifrado tiene que, digamos, manejarse dentro de los entornos adecuados, ¿no? Hablamos a veces internamente en los grupos de riesgo que la información, si bien es cierto, tiene que ser restringida, pero tenemos que también ser flexibles en que hay otros procesos de la compañía que necesitan de la información, pero eso no significa que necesariamente esto va a abrir la información de forma libre, ¿no? Estamos hablando que la información para estos modos de consulta tenga que estar vinculada con información, en algunos casos no solamente cifrada, sino también para efectos de análisis, inclusive hasta anonimizada, ¿no? Para garantizar que el fin, si bien es cierto, del uso de la información puede ser un tema, por ejemplo, de análisis comercial, no ponga en riesgo la exposición de un dato privado, para los fines, para fines inadecuados, que es lo que estamos buscando minimizar, ¿no? Finalmente, en la última etapa del viaje o del ciclo de vida de este dato biométrico, lo que tenemos que asegurar también es que cuando eliminamos este dato del entorno de control de la compañía, pues debemos tener una evidencia clara de que es eliminado, ¿no? Para evitar a futuro también algún tipo de mal uso de información que se presumía que estaba eliminada, pero pues no necesariamente estaba de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cómo terminamos de asegurar esta trazabilidad? Justamente va de la mano con los controles que deben estar puestos en el proceso de registro. Como decía hace un momento, cuando capturamos el dato, pues debemos tener logs que nos permitan saber. Estamos hablando ya en entornos mucho más avanzados, inclusive de pensar que estos logs y esta trazabilidad de la captura podría inclusive tomarse como ejemplo el uso de blockchains o alguna otra herramienta similar que te permita tener, digamos, una visibilidad de la información de forma más controlada, más segura sobre todo, ¿no? En el proceso también del registro o de la captura del dato biométrico, pues lo que se tiene que saber es el momento exacto en el que se está generando,
y no solamente a nivel de el proceso de frontend, sino también a nivel de backend. Eh, por ejemplo, puede que alguno de los operadores de la red comercial de una compañía es quien finalmente sea el que capture el dato en un aplicativo, o sea comercial, un aplicativo de consulta, puntualmente con un huellero, pero finalmente la fuga de la información o la exposición de la información no se da en ese punto. Se da posteriormente en un proceso en back donde las plataformas y los escribientes de los aplicativos hacen consultas y es ahí donde el dato se ve expuesto. Entonces, hay que pensar también un poco en cómo podemos asegurar o minimizar el riesgo, no solamente en los procesos de captura inicial, sino también en todo el proceso en backend que sirve para soportar el ciclo de vida del producto, ¿no? Eh, también recordemos que estamos pensando también acá que hay usuarios o hay personas quienes acceden a la información, sin embargo, estos usuarios y personas logran acceder a la información a través de un esquema de segregación de funciones o accesos determinados, con perfiles específicos que se han definido, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que cuidar es, al mínimo, el control de los privilegios. ¿Quién es el que puede hacer la toma de un dato biométrico? ¿Quién es el que aprueba esta generación? ¿Quién es el que lo custodia? ¿Quién es el que finalmente determina la apertura de entrega hacia otros equipos fuera de lo que regularmente está definido, ¿no? Ese control de los accesos va de la mano justamente con el tema de la segregación de las funciones de las personas que participan también del ciclo de vida. Ahora, esto de acá, como ciclo de vida, tiene que ir de la mano no solamente con el control, sino también con la alerta temprana que genera nuestros controles. Ante posibles anomalías en los accesos, al acceso a la información, en lo del dato, lo que necesitamos son no solamente tiempos rápidos, sino también inclusive entendimientos rápidos de por qué se están generando cambios si escribiesen sobre la información. Eso nos deja también poder saber, digamos, si es que estamos expuestos a algún tipo de riesgo sobre la información que estamos protegiendo, ¿no? También es importante saber el tema de la geolocalización. En algunos procesos inclusive puede hablarse de un tema de time span, perdón, donde sobre el proceso biométrico podamos saber la fecha y hora exacta del evento para tener un mejor control y mitigar estos riesgos justamente de fuga nuevamente, ¿no? Finalmente, creo que acá también es importante resaltar que los KPIs que deberíamos estar haciendo seguimiento deberían estar enfocados principalmente en el tema del acceso a la información para evitar que el dato esté en equipos o personas que no deberían inicialmente tenerlas o deberían tenerlo de forma limitada. Y también un tiempo de respuesta rápida ante este tipo de incidencia, ¿no? Recordemos que si se presenta alguna, pues la idea es actuar de forma rápida y minimizar la mayor cantidad de volumen de pérdida de información. Ahora, creo que es importante también recordar qué medidas podemos hacer para mitigar problemas en la seguridad de la información, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una triada que va de la mano como, primero, mantener el enfoque siempre preventivo del dato mismo, de la protección de la información. Ya teniendo el enfoque preventivo, no debemos dejar de hacer el proceso de detección y también una vez detectado algo, pues ir hacia la corrección. Y todo esto enmarcado dentro de digamos, de un panorama completo de normativas que nos dejan justamente marcada el entorno de dónde podemos actuar y en dónde es que todos los actores que usan la información de datos sensibles y privados tienen actuación sobre la información misma, ¿no? En el caso de lo que es el entorno de controles preventivos sobre este tipo de información, pues estamos hablando de que la información y los procesos que consumen la información tengan que estar cifrados en extremo y que en algunos otros casos inclusive el acceso a esta información venga con proceso de tokenización o doble factor de autenticación para minimizar nuevamente el acceso no autorizado a la información. A nivel ya de proceso de detección, en donde ya encontramos que hay
revisiones sobre quién consume la información, quién lo usa y de qué forma. Los entornos, los procesos de auditoría creo que son los más fiables para poder justamente validar los accesos irregulares. Acá también estamos hablando inclusive de que pudiésemos encontrar herramientas específicas para una detección de acciones antifraude. Hoy en día estas se pueden integrar inclusive con aplicación de inteligencia artificial o machine learning, básicamente para poder detectar patrones irregulares en cuanto al consumo de la información, que nos permitan tener alertas tempranas y rápidas de una detección, de una incidencia que está exponiendo esta información sensible, ¿no? Las correcciones vienen más que todo ya después de la detección, asociada a planes de continuidad en caso se generen incidencias, respuestas rápidas ante este tipo de incidentes. Me tomo acá un minuto para poder recordar, por ejemplo, hemos tenido el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, un caso de fuga de información, de un hackeo prácticamente a uno de los top 5 de los bancos de este país, y un poco la polémica en algún momento, que inclusive llegó hasta redes sociales, es, oye, si sabía que estaba expuesta la entidad a un tipo de este riesgo, ¿cuál fue el tiempo de respuesta? ¿Cómo se manejó, no? Entonces, internamente lo que las organizaciones deberíamos también tener es asociado al plan de continuidad es los tiempos de respuesta justamente de ese plan de continuidad para minimizar el impacto que pueda estar generando una posible exposición de la información, ¿no? Esto es importante justamente para minimizar también el impacto reputacional inclusive más adelante. Ahora, otro tema que está relacionado, como decía, a esta triada del enfoque integral de mitigación de riesgo es el entorno normativo que nos deja no solamente a nivel interno compañía, definido cómo actuar cada una de las personas con esta información, sino también inclusive el entorno normativo externo, como son la ley de protección de datos o certificaciones específicas que nos limitan con claridad cuáles son los alcances del uso de esta información, ¿no? Y finalmente recordar que esto está siempre enmarcado en que debemos tener controles basados en un proceso de identificación de posibles mal uso o posibles exposiciones de seguridad de la información, identificando estas incidencias, tomando una acción rápida con la evaluación de riesgo que se necesita con cada una de estas y teniendo un monitoreo constante sobre todo para evitar cualquier tipo de brecha que se pueda estar presentando. Finalmente, creo que compartir también con ustedes un poco la vista de lo que creemos que debería ser una gestión segura de la información. Hablamos de tener no solamente un modelo de gestión de riesgo operacional enfocado específicamente también en temas biométricos, ya que la información de la compañía de vida naturaleza propiamente, como es el tema de un dato biométrico, necesita un tratamiento mucho más específico. Muchas veces nos vamos hacia un lado mucho más técnico, o técnico o tecnológico, como queremos considerarlo, sobre cómo aplicar la gestión de riesgos sobre esta información. Pero esto también es necesaria, ya que este dato o esta información viaja y se soporta, o sea, se genera, se mantiene y se soporta a nivel operacional directamente en un entorno 100% digital. Entonces, la gestión de riesgo operacional sobre este dato tiene que ser mucho más específica, tiene que ser más tecnológica y tiene que ser bastante precisa, desde normativa hasta procedimientos e inclusive también planes de contingencia que se vayan presentando. Creo que es una oportunidad para que quienes gestionamos esta información tengamos que siempre marcar una pauta sobre que la data biométrica necesita un tratamiento diferenciado. Finalmente, también hacerle referencia a que estamos hablando de que los KPIs que estamos generando sobre esta información estén expuestos también a la alta dirección. Nuevamente, tener incidencias y tratar de mitigarlas cuando ya se están generando o cuando ya se generaron estos eventos, no deja más que en realidad tratar de mitigar parte de lo que puede ser un impacto reputacional muy alto. Entonces, es importante evidenciar a la alta gerencia y a la alta dirección todas estas KPIs que permitan dar
la seguridad, la confianza de que la información está protegida y que está en entornos de control bastante, digamos, detallados para que sepamos que no hay un riesgo de exposición de la compañía hacia estos eventos, ¿no? Y esto soportado con plataformas específicas de trazabilidad que nos permitan tener también, digamos, el dato y la información lo más frecuente y lo más actualizada posible. Un punto adicional y no menos importante es el tema de la cultura organizacional acerca de la seguridad y la privacidad de esta información. Muchas veces este dato biométrico, sea de voz, sea facial, sea dactilar, es capturado en entornos comerciales o es capturado en entornos de autogestión propiamente de cliente. Cuando es un tema de autogestión, digamos, la responsabilidad recae principalmente en el usuario misma, pero cuando estamos hablando de entornos de red comercial donde no es autogestión, pues lo que tenemos que sensibilizar es a la fuerza comercial a veces, o a nuestros socios comerciales, que son los que finalmente capturan esta información, de que estamos confiando en ellos la seguridad de la captura de esta información y el uso o el mal uso de esta tiene consecuencias. Nosotros como área de riesgo operacional, como equipos de riesgo, lo que buscamos no solamente es sensibilizar en datos, sino también somos responsables de que el proceso que se expone hacia estos equipos sea un proceso seguro y que no deje brechas abiertas que precisamente por un mal uso del proceso o por un tema de acceso que ya lo hemos comentado hace un momento, nos exponga a la compañía a riesgos que obviamente buscamos evitar, ¿no? Comenté hace un momento también que existe una oportunidad acá de poder integrar en la gestión del dato biométrico el uso de inteligencia artificial, que ya está bastante difundido y que comienza a coger cada vez más peso. La inteligencia artificial para equipos como los de control como nosotros, representa una oportunidad interesante en la medida que nos puede generar información y vistas de detección mucho más rápidas y sin necesidad de tener ingentes, tal vez, cantidades de análisis. La inteligencia artificial, en este caso, nos puede ayudar concretamente a poder tener mediciones e identificación de desviaciones en parámetros donde sabemos que el dato está siendo consultado por fuera de promedio, fuera de medias promedio, en tiempos fuera de horas promedio, y también estamos hablando que inclusive los entornos de aplicaciones en la IA también nos pueden ayudar inclusive a predecir en qué momento podría generarse estas brechas de riesgo, sabiendo que comienza a ligeramente desviarse una tendencia medida con procesos de Machine Learning, sabiendo ya que existe, digamos, un comportamiento regular del uso de esta información. Y finalmente, pues, recordar que el proceso de continuidad operativa y las respuestas ante incidentes tiene que estar siempre completamente actualizada con todos los participantes del plan de continuidad, y esto también tiene que ir de la mano con que vayamos siempre actualizando los planes de las pruebas de vulnerabilidad que existan sobre los diferentes aplicativos y plataformas de la compañía. La gran amenaza creo que tenemos nosotros los equipos que gestionamos esta información y que somos parte del control de riesgos sobre esta información es la vulnerabilidad a la que podríamos estar expuestos por nuestros propios procesos vulnerables a ataques externos, y esto no deja más que responsabilidad a la interna nuestra de mantener los procesos, las herramientas y las plataformas securizados todo el tiempo. Sabemos bien que los procesos de ataques y de información son constantemente digamos, están siempre en actualizaciones, siempre van a buscar forma de tener y vulnerar nuestros procesos para obtener esta información que hoy en día ya no solamente estamos hablando de tener el dato como tal, sino en algunos casos ya inclusive utilizarla para temas de delincuencia, suplantación a nivel, puede ser banca, seguro, comercialización, o inclusive más adelante para otro tipo de cibercrímenes, ¿no? Entonces, es importante ser también consciente de que tenemos que mantener actualizados y a un nivel muy bajo de vulnerabilidades
o cero criticidad de nuestros procesos de los procesos que participan en el ciclo de vida del producto. Eso, Yuri, gracias por el tiempo también, por escucharme y estoy abierto a cualquier consulta que también me quieran Perfecto, hacer. muchas gracias, José Daniel. Cuéntame un poco sobre tu experiencia con respecto a todo el tema de la implementación de medidas, por ejemplo, datos biométricos, ¿no? La ISO 27001, la 2022, habla de la necesidad de implementar medidas de encriptación, enmascaramiento, para que la data no se exponga. Por ejemplo, medidas de seguridad de servicios que usan datos privados, encriptación de reposo y en tránsito. Otro tipo de medidas que tú estás Ujú. viendo, que estás manejando o que conoces que se suele utilizar para efecto del tratamiento del dato privado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este tipo de medidas adicionales? Mm, si bien es cierto, existen, como tú bien dices, hay normas y hay, digamos, marcos que nos ayudan a poder saber, poder tomar como referencia protocolos de encriptamiento. Lo que creo que también internamente es necesario es poder cuestionarnos sobre el tema del acceso a la información. Vuelvo un ratito al punto de la gobernanza de los datos y el gobierno del dato. Ujú, Internamente existe o podría existir, digamos, una polémica sobre quién gobierna el dato, pero finalmente, independientemente de quién lo gobierna, lo que tenemos que nosotros como área de riesgos es proponer siempre un esquema de tokenización, un esquema de accesos con dobles factores bastante robusto para que, digamos, el acceso sea el que se protege. La información la podemos tener encriptada, la podemos tener anonimizada, pero si es que el acceso no tiene, digamos, la robustez suficiente, podemos ser inclusive hasta víctimas de un proceso que rompe esta securización del dato, esta anonimización o este cifrado. Ahora, eh, el cifrado en algún momento acá con nosotros fue también parte de una discusión, pues antes del cifrado inclusive está la definición de lo que denominé cuál es el dato que se quiere guardar. No es un tema de una influencia de la compañía ni nada, es información que varios telcos lo manejamos y es que, por ejemplo, el entorno de telecomunicaciones terminó siendo un negocio regulado por CIPTEL en cuanto al uso de la biometría. Sin embargo, por ejemplo, nosotros implementamos biometría previo, un año previo a la exigencia reguladora, y cuando lo implementamos definimos qué medidas deben ser las que deben ir para securizar el dato. En ese momento, por ejemplo, no hablamos todavía de lo que es el encriptado dato. Sin embargo, definimos previamente, por ejemplo, cuál es la información que se debe guardar. Pongo un ejemplo concreto. Cuando se captura una huella en un huellero, en un dispositivo biométrico, puede ser en banca, telecomunicaciones, en seguros, lo que se guarda por lo general es un escaneo prácticamente de la huella. Lo que viaja como modo comparativo hacia RENIEC es una serie de algoritmos que se guardan en un protocolo específico que son comparados con el TORRENIEC. Lo que definimos internamente, por ejemplo, nosotros en este momento es que, si bien es cierto, para el proceso comparativo se necesita poder generar la información comparable o contrastable, definimos que la compañía en ningún momento se iba a quedar, por ejemplo, con el dato de la captura completa. O sea, quiere decir, nosotros, por ejemplo, acá lo que guardamos es la minucia de una captura biométrica. Quiere decir, son puntos referenciales de la huella en la cual te puede dejar con claridad de que estás haciendo una comparación con una huella única en el proceso con RENIEC. Sin embargo, esta minucia en ningún momento replicar, no permite en ningún momento técnicamente replicar nuevamente la huella. Con lo cual, así yo tuviese la minucia, minimice el riesgo de que esta minucia protegida y resguardada pueda generar más adelante una regeneración de una huella y un posible mal uso de la huella. Entonces, eso, si te das cuenta, no necesariamente está asociado al tema de encriptación, pero parte de la definición del dato biométrico que nos permite securizar que el dato que estamos guardando tiene una menor cantidad de riesgo. Eso no significa que no tiene que ir con un proceso encriptado, porque aún así, digamos,
el proceso encriptado permite evitar justamente los riesgos que acabamos de comentar, ¿no? Claro, en ese caso lo que me está diciendo es que no almacenan, no custodian información de la huella dactilar como tal, sino que conservan rasgos, trazos de la misma. Y que claro, pero ¿no sería de repente más efectivo un hash de repente para convertir ese dato en un dato que pueda ser bloqueado, que pueda ser de repente no utilizable? ¿No sería más adecuado? Sí, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos también mimometría facial. En el caso de Ya. mimometría facial, sí aplicamos, por ejemplo, el tema del hashing. El hashing en el momento de la captura del dato y que permite justamente visibilizar el uso posterior y el momento en el que se generó la captura, ¿no? Para evitar tener más adelante modificaciones o alteraciones sobre el dato. Ya, ok. Entonces, digamos que de alguna otra manera el hecho que yo tenga o que yo consulte, porque pues muchas entidades financieras tienen procesos a través del reconocimiento facial, a través de sus aplicativos o procesos de autenticación en ventanilla para validar un desembolso, para validar, por ejemplo, un proceso de cancelación de un depósito o para hacer cualquier transacción como un mecanismo de autenticación. El banco no necesariamente custodia la información completa, sino entiendo que simplemente hace un pin de consulta, consulta, valida y claro, nuevamente en función a esa confirmación es que se procese, procede la operación, pero digamos que no es un proceso de almacenamiento de huellas dactilares. Yo no sé si tú supiste, hace unos años en Perú hubo un proceso de suplantación con huella digital. No sé si conociste ese caso, en la cual tomaron la huella de una persona, la suplantaron por ventanilla y usaron la huella digital para autenticar una operación. Cuando se reconoció que hubo ese proceso de fraude, el banco decidió incorporar una segunda medida de autenticación, que era ya no solamente la huella, sino la clave, por ejemplo. De tal manera que ya era multifactor de autenticación. La huella en sí mismo, el dato biométrico en sí mismo, no es una garantía de, digamos, no escapa la posibilidad de ser vulnerado finalmente. ¿O sí? Exacto, no es capaz de ser vulnerado si bien es cierto, el doble factor de autenticación o el multifactor te minimiza el riesgo. Lo que tenemos en realidad por detrás es que en algún momento lo que podría haber pasado, que no ha pasado solamente en entornos telcos, sino también que puede pasar en otros entornos, es que, como decía hace un momento, la securización no solamente del dato tiene que estar en el momento del front, en la captura, sino también en el backend, en el viaje. Claro. Me explico. Pueden vulnerar, por ejemplo, se puede hacer una vulneración del tipo que comentas sin necesidad de que en el momento de que se haya generado esa operación en ventanilla, pudiese haberse vulnerado el dato ahí. Lo que Mm, podría haber pasado, tal vez presumo, es que en el proceso interno, por detrás de las comunicaciones de las plataformas que habilitan la operación, puede también ser posible o pasible de un ataque o una inserción externa. Y en ese ya. proceso externo es donde justamente el dato puede ser también vulnerado. Es más, me atrevería a decir, en algún momento también lo hemos investigado, y es que puede que no tengas que generar el dato. Lo que necesitas es, a través de un ataque externo, vulnerar el proceso que genera ese dato y simular inclusive ese dato biométrico para que el flujo comercial continúe. Y si te das cuenta, en ese momento yo no he tocado absolutamente nada del proceso de captura. A eso me refiero con el tema de Ya, ya. securizar la parte del back, Sí, ¿no? sí, El sí, claro. multifactor te ayuda bastante porque aun cuando ataquen, el multifactor te genera un candado adicional que evita justamente ser pasible de riesgo en ese escenario, ¿no? Sí, claro. La idea es, digamos, meter un control más en el proceso del back office para que durante el proceso de back office la información no se comprometa eventualmente. Ok, acá tenemos una pregunta de Daniela. Dice, ¿cuáles son los factores claves para integrar la inteligencia artificial para reducir la posibilidad de riesgo del éxito? Perdón, repito la pregunta. ¿Cuáles son los factores claves para integrar la inteligencia artificial para reducción de riesgos con éxito en una fintech? En una fintech, bueno, El tema de en reconocimiento general, facial, ¿no? Para integrar la inteligencia sí, artificial, reconocimiento facial para una app de repente. sí, yo lo que propondría primero es tener claridad de cuál es el objetivo que se quiere securizar a través del uso de inteligencia artificial. Si estamos hablando
de que la fintech lo que busca es principalmente proteger la transacción, obviamente que no hay intento de suplantación. Lo primero que tenemos que identificar es exactamente qué parte del proceso es la que se quiere securizar. Mm, Después de eso, validar que el dato se disponga correctamente. El dato biométrico, si es que lo generas a través de un huellero o a través de un entorno facial, te va a generar un resguardo o un almacenamiento de la información. Pero lo que necesitas es saber si la inteligencia artificial o la herramienta que use inteligencia artificial va a poder primero leerlo con mm, facilidad para que pueda armar la estadística y la métrica que necesita, que te va a ayudar a generar la medición de tendencias de un potencial mal uso o inclusive una potencial desviación en el proceso de captura. No solamente te puede ayudar la inteligencia artificial acá en el punto de la minimización del riesgo del mal uso, sino también inclusive en el proceso de captura. Te pongo un ejemplo. Si es que tienes durante el día, en mediodía, una serie de caídas en el proceso de la captura del dato, o ves que hay muchos errores, entonces la inteligencia artificial con el tema de las medidas te va a poder dejar ver rápidamente que hay obviamente un error en ese proceso, pero también te va a poder ayudar, por ejemplo, si es que en base a fluctuaciones de la información vas a poder tener posibles caídas en otros puntos donde la afluencia de clientes, por ejemplo, puede ser más grande. Entonces, va a depender el objetivo donde lo quieres poner. Lo que ujú. de todas maneras tienes que asegurarte con claridad de sí o sí que el flujo que estás conectando a inteligencia artificial o le estás colocando inteligencia artificial, que ese proceso primero está alineado con la criticidad de tu objetivo que estás poniendo a buscar. Si está alineado con un tema de efectividad en la operación, entonces busca que la información conecte con eso. Si está alineado a un proceso de securización de la operación, busca que la información que te genera a través de la corrida con la información del dato biométrico esté alineado a ese proceso y que el flujo de inteligencia artificial vaya alineado con eso, ¿no? La inteligencia artificial en realidad tiene muchas oportunidades, pero la base de esto es alinear el objetivo con el dato y el dato biométrico te debe dejar la visibilidad de lo que estás buscando alinear con el objetivo, ¿no? Ojo que no Claro. siempre el dato biométrico de por sí te va a dar exactamente lo que necesitas. Necesitas, por ejemplo, validar que se capturó correctamente, necesitas validar cuántas veces se ha hecho, necesitas validar si es que ha tenido un hit o uno hit, en el caso de la consulta, si fuese con renieco, ¿no? Entonces, la idea es alinear la información que te genera el dato con el objetivo que quieres implementar. Ujú, ujú. Aquí hay una pregunta, ¿no? Dicen, con inteligencia artificial, ¿se debe fortalecer los mecanismos de autenticación en el onboarding? Hoy la validación de identidad es el mayor riesgo, el mayor factor de riesgo y vulnerabilidad en las fintech. ¿Se debe fortalecer los mecanismos de autenticación durante el onboarding de un cliente? Definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, la captura del dato biométrico es un tiempo, la verdad que es bastante corto. Los procesos inclusive cada vez se han hecho mucho más rápidos. Lo que creo que debería ayudarte es en las desviaciones que te puede ayudar a medir un proceso internamente con Machine Learning, saber si es que tu proceso está siendo, digamos, pasible de algún tipo de error, ¿no? Comienzas a ver desviaciones en la medición que te va generando y lo que la IA te puede ayudar a ver soy tendencias básicamente que te deje ver qué eres en el proceso operacional, pero nuevamente alineado a qué parte del objetivo es lo que quieres medir, ¿no? Ok, y la última pregunta. ¿Quién es el dueño del dato? El dueño del dato es el dueño de negocio. Es un activo de Es un tema de información. bastante discusión, ¿ah? ¿Sí? Creo que no somos la única compañía que ha estado en esta discusión. El tema va de la mano con que para este dato puntual, creo que todos los que estamos acá somos conscientes que es un dato altamente riesgoso. Entonces, quien se compromete a securizar o a tener gobierno sobre este dato, se compromete también a todo lo que acarrea por detrás a nivel de controles. No estamos hablando de guardar tal vez no sé, un dato que no sea sensible, estamos hablando de un dato altamente sensible. Entonces, si el equipo de tecnología, por ejemplo, decide asumir la gobernanza de este dato, necesita tener por detrás toda la infraestructura que le va a permitir mantener el control y la securización de la información o de este dato biométrico. Estamos hablando solamente
de todas las herramientas que hemos hablado en su momento, de todos los procesos, sino también todo el grupo de controles. Si lo gobierna finalmente el equipo, por ejemplo, de Business Intelligence, el equipo de Business Intelligence usualmente lo que hace es consume la información para procesos comerciales o para procesos de postventa. Entonces, el tratamiento es distinto que el que le puede dar un equipo de tecnología. En la medida que se defina claramente quién lo quiere o quién lo va a ejecutar, lo que tiene que estar por detrás es, y es una responsabilidad de las áreas de riesgo como nosotros, es asegurar que el agente que toma esta función tenga por detrás el respaldo para poder ejecutar los controles. Nosotros como áreas de riesgo buscamos siempre, somos un agente muchas veces de segundo nivel. El primer responsable o el primer llamado a ejecutar, a ser responsable de la securización del proceso es el dueño del proceso. Si el dueño del proceso termina siendo el equipo de Business Intelligence o el equipo de tecnología, ellos son los responsables en primer nivel de tener la primera capa a primer nivel de los controles. En segundo nivel entramos las áreas de control como nosotros, las áreas de riesgo, pero como un control secundario. El control primario lo debe tener justamente quien lo asume. Puede Claro, en ser este como caso, claro, en TI este o caso tecnología. BI o digamos, yo más que todo lo veo que BI puede tener la visión de negocio, pero quien va a proponer los controles que van a ser necesarios de cara a proteger datos biométricos, seguridad y tecnología. Tecnología va a dar la infraestructura, seguridad propondrá los parámetros, las políticas, los lineamientos, y BI tendrá que adecuarse a eso, porque de alguna otra manera él no va a hacer un uso no autorizado, no va a ser un mal uso del dato para efectos de que cumpla solamente el consentimiento en el uso de datos personales. Entonces, si yo capturo datos personales, datos biométricos, pues no me voy a poner a hacer locura y medio con eso. Entonces, yo tengo que Claro, respetar no, no podría la ser juez y política. parte tampoco, ¿no? Exactamente, exacto. Y riesgos como segunda línea, pues verificar y validar que todo esto funcione, ¿no? Una política bien clara, bien precisa de data governance, que incluía todos los temas de datos biométricos y demás. Interesante tu ponencia, mi estimado José. Bueno, efectivamente este tema da para más y hay muchas variantes y temas que tenemos que tener en cuenta. Te agradezco, José Daniel, por tu ponencia.